Ricardo, Daniel López en Continental, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Si se devaluara como pide el fondo a 333 pesos el oficial, ¿qué pasaría con el blue? ¿Subiría o no? Porque igual habría una brecha importante con el paralelo. Bueno, a ver, primero lo que hay que aclarar, Daniel, es que el fondo habló en un documento general en donde habla de todas las condiciones en todos los países del mundo y plantea obviamente en el caso de Argentina esta necesidad de corregir o de cerrar la brecha cambiaria que implicaría obviamente una devaluación. No se trata de lo que se está negociando ahora en Washington, parte del equipo económico con el staff del fondo. Esa es una primera aclaración. Obviamente el fondo cree que ante una situación como la Argentina, la corrección es una devaluación. Me da la impresión que en este contexto, en donde la inflación sigue siendo muy alta en Argentina, donde no hay un programa económico que uno pueda decir este es el marco de condiciones sobre las cuales se toman decisiones económicas, en particular el sector privado, una devaluación a mi juicio no resolvería y creo yo aceleraría sobre todo la inflación y eso obviamente dejaría al final del camino una situación todavía mucho más frágil en un contexto además en donde no hay dólares, no hay reservas en el Banco Central que impedirían intervenir para justamente ordenar ese proceso. Entonces me da la impresión que una devaluación sin plan, es un poco lo que estamos discutiendo, no corregiría ninguno de los problemas de la Argentina. Ahora bien, dicho esto, algo hay que hacer porque no hay dólares, y ese es el problema de fondo, ¿no? Creo que el equipo económico tiene que lograr rápidamente conseguir que le anticipen dólares de los desembolsos programados para el resto del año, para empezar a paliar en el muy corto plazo una situación delicada. Correcto. ¿Podría llegarse a devaluar sin devaluar, o sea, crear, por ejemplo, un impuesto para frenar importaciones? Podría, son todos parches. Al final, de lo que se trata es que no hay dólares para pagar importaciones. Ese es el problema de fondo. Cuando no hay dólares para pagar importaciones, lo que estamos hablando es que se avecina una recesión. Algo que ya estamos viendo en los números del ProTinDEC. En mayo la actividad económica cayó 5%, obviamente gran parte de eso se explica por el impacto de la sequía en el agro, pero cuando uno saca ese efecto de que todos los sectores de la economía están creciendo prácticamente en cero, están muy cerca ya de entrar en zona recesiva, y eso es lo que, ante la escasez de divisas hacia adelante va finalmente a suceder. Y una de las maneras puede ser esa. Ahora, Ricardo, al comienzo de la semana se había hablado desde el propio Ministerio de Economía que el acuerdo iba a llegar mañana viernes. Ahora, si bien gran parte del equipo económico está en Washington, el propio ministro Massa por ahora no viaja. Se habla de que mañana va a presentar un panorama de cómo está la situación. Si no viaja es porque por ahora no hay acuerdo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo, lo que va a pasar es que se van a profundizar estas tensiones que empezamos a ver en el mercado cambiario en estos últimos días, ¿no? Se va a empezar a recalentar todavía más las cotizaciones de los dólares financieros, el contado con liqui, el MEP, y por supuesto también el dólar informal o el blue. Esto va a pasar. Lo que va a pasar, obviamente, es que el proceso va a ser, cada vez más profundo. Eso va a impactar sobre los precios y la economía va a volver a ingresar en una zona como la que tuvimos allá por mediados de abril, ¿no? Donde hubo una mini corrida cambiaria que llevó la inflación por encima del 8% y que puso al gobierno en una situación muy complicada. O sea, sería grave que no haya acuerdo. Para mí es muy grave que no haya acuerdo. Argentina tiene que encontrar algún esquema de transición, Daniel, porque lo que se está discutiendo es un acuerdo a 6 meses. El fondo no va a plantear un acuerdo más amplio, no sería lógico porque cambia el gobierno en diciembre, claro. Pero sí, claramente hay que dar, sobre todo en un contexto electoral en donde los inversores siempre se dolarizan, siempre se ponen más cautos con la moneda local, con el peso, y en consecuencia tienden a protegerse, a tomar posiciones más defensivas. Si en ese contexto le agregamos que no hay dólares y no hay acuerdo con el fondo, la situación se va a hacer más bien. Si no hay acuerdo, ¿se pueden pagar los vencimientos de fin de mes con yuanes de otra manera? Se pueden pagar, por supuesto que se pueden pagar. Por supuesto
supuesto que al fondo ese tipo de mecanismos no le agrada, pero evidentemente, digamos, si esto es como la frazada, ¿no? Que es torta, uno se tapa la cabeza y finalmente se tapa los pies, o viceversa. Si uno usa esos yuanes para pagarle al fondo, va a tener menos yuanes para poder pagar importaciones, que cada vez y crecientemente ya no solamente las chinas o las de Corea, sino que empieza a haber otros importadores que están utilizando el yuan como moneda para pagar importaciones que vienen desde otros orígenes que no son esos. Vos hace un par de minutos utilizaste la palabra dolarizarse, ahora que ya, por ejemplo, un plazo fijo que haces ahora ya vence después de las PASO. ¿Hay mucha gente que está saliendo del plazo fijo y se está dolarizando? Empieza a haber ese proceso, todavía no es masivo, pero claro, esta famosa frase de acuerdo con el fondo es cuestión de horas, que pasaron ya más de 500, si mal no recuerdo, hace que, a medida que avanzan las horas y no hay un arreglo, ese tipo de posiciones defensivas, salir de plazos fijos, salir del peso, básicamente, y posicionarse en dólares se vuelve una actitud cada vez más habitual. ¿Qué prevés, recién decías, va a impactar sobre los precios? ¿Qué prevés de la inflación que se ha desacelerado, llegó al 6% para los próximos meses? Es difícil que volvamos a tener un número que empiece con 6 y en la cercanía del 6. Yo creo que en julio la tasa de inflación va a estar en forma de 7 o algo más incluso. Y todo va a depender, insisto, de lo que pase con el acuerdo con el fondo, los dólares que lleguen y el impacto que eso tenga sobre los dólares financieros y de luz. La inflación en el corto plazo en la Argentina depende mucho de qué pase con el dólar. Si el dólar está calmo, como vimos en estos meses, hasta ahora, la inflación puede bajar lentamente y no a los niveles que son deseables, pero puede estar en esos niveles, no mucho más abajo del 6. Ahora, si no tenemos dólares y las cotizaciones en el mercado empiezan a subir, la situación va a ser otra. Cuando decís no tenemos dólares, ¿de cuántas reservas negativas estamos hablando? ¿Más de 6.000 millones? ¿En cuánto está hoy por hoy? Depende cómo los miramos, pero debe estar en torno a los 5 o 6 mil millones de dólares negativos. Y esto, obviamente, porque aquí estamos sacando los yuanes, por ejemplo, se están usando yuanes, como decía antes, para pagar importaciones, y se están usando, mecanismos poco ortodoxos justamente para evitar lo que no quiere el gobierno, que es que además de inflación y caída de ingresos, tengas recesión, porque la recesión finalmente termina en más desempleo. Si no hay acuerdo esta semana, lo último, Ricardo, ¿crees que hay tiempo hasta fin de mes cuando hay que pagar estos vencimientos? Hay algunas cuestiones quizás estacionales que creo que vale la pena marcar. Primero, el acuerdo sería a nivel técnico, después tiene que ser aprobado por el directorio. Claro. Y a principios de agosto comienza el receso, estival en el hemisferio norte, hay vacaciones, básicamente, y esto va a demorar, claramente. Ahora, me parece que es importante tener un acuerdo, por lo menos a nivel técnico, antes de fin de mes, que permita ordenar y dar una señal de que, usemos los yuanes, pero después yo te compenso con dólares, y eso permitiría bajar un poco la presión. Veremos y ojalá que llegue lo antes posible. Ojalá. Ricardo, muchas gracias por la comunicación. Un gran abrazo. Hasta pronto. Ricardo Delgado, economista, aquí en la mañana de Pulso Continental.